Buenos días a todos. Mi nombre es Lucrecia Medina Córdoba. Estoy acá para dictarles la primera parte del tema no metales 1, que forma parte de la química inorgánica descriptiva. Se llama así porque describe los diferentes grupos de la tabla periódica con sus características, propiedades, métodos de obtención y usos. Para comenzar en esta clase vamos a hablar del hidrógeno del grupo 16 y vamos a terminar en la segunda parte con el grupo 17. Bueno, vamos a hablar del hidrógeno, vamos a ver el estado natural, es decir, dónde se encuentra mayormente, las generalidades, como ser sus estructuras, su configuración electrónica, el método de obtención, las propiedades físicas, las propiedades químicas y los usos. El estado natural constituye el 70% del universo, el 55% está en la masa solar, en donde se encuentra como hidrógeno atómico. A través de la fusión nuclear se genera el hidrógeno molecular. Esa fusión nuclear acompañada de elevada energía del orden de los 12.000 grados centígrados. El hidrógeno atómico es escaso en nuestro planeta. Sí tenemos hidrógeno molecular en gases volcánicos y en las capas superiores de la atmósfera. También lo vamos a tener como constituyente de compuestos tales como el agua, los oxoácidos como ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, etc. Hidróxidos como hidróxido de sodio, hidróxido de calcio y compuestos orgánicos. De generalidades, bueno, por su configuración electrónica 1s1, se ubicaría en el grupo 1 de la tabla periódica, dado que los elementos de ese grupo tienen la configuración electrónica de valencia 1s1. Sin embargo, también podría estar ubicado en el grupo 17a, dado que en ese grupo se encuentran aquellos elementos no metálicos que les falta un electrón para completar el octeto en su capa de valencia. El hidrógeno, por recepción, le falta un electrón para completar dos electrones en su capa de valencia. Es una molécula diatómica, es un elemento más pequeño de la tabla periódica, tiene un radio de Bohr de 0,59 angstrom, presenta tres isótopos, el protio que tiene 0 neutrón, el deuterio que tiene un neutrón y el tritio que tiene dos neutrones. Tiene alta energía de enlace debido a su pequeño tamaño. Los electrones que comparten cada átomo de hidrógeno de la molécula diatómica están fuertemente unidos al núcleo. Tiene una alta energía de ionización por la misma razón y también una electroafinidad elevada. Tiene baja electronegatividad. Métodos de obtención, aquí debemos distinguir lo que es un método industrial de lo que es un método de laboratorio. El método industrial parte de materia prima barata o de bajo costo, mientras que el de laboratorio parte de una pequeña cantidad de materia prima. El método industrial utiliza equipos de envergadura, mientras que el método de laboratorio no usa instrumental sofisticado. El método industrial presenta un alto rendimiento del producto principal y de los subproductos que son aprovechables durante el proceso. El método de laboratorio tiene un bajo rendimiento del producto principal y carece de subproductos. De los métodos industriales, lo que vamos a hablar es de la electrólisis del agua. Recordemos que la electrólisis es un proceso de separación de sistemas puros compuestos utilizando la corriente eléctrica y con la cual se lleva a cabo reacciones redox no espontáneas. Los factores que influyen, la sobretensión o sobrepotencial, va a depender de la especie que quiera obtener. Tenemos una tabla de potenciales en las cuales consultamos y nos fijamos qué potencial debo aplicar o a cuál potencial debo llegar para producir la especie que deseo. Pueden tener lugar reacciones competitivas en el caso de que la especie que se electroliza no tenga una buena conducción. Se agregan unas especies que se llaman electrolitos, que son conductores de tercera clase,
lo que hacen es disociarse y esa disociación genera iones y esos iones son los que impulsan la electrólisis. Bueno, debido a la presencia de esos compuestos que son electrolitos, es que se generan reacciones competitivas, es decir, entre la especie que yo quiero descomponer y el electrolito. Frecuentemente los reactivos no están en estado estándar y por último la naturaleza de los electrodos. Obtención industrial, volvemos a lo mismo, vemos que la cuba electrolítica va a contener la solución de agua a la cual se le agrega un electrolito, en el ejemplo sería el ácido sulfúrico, por ejemplo, una celda electrolítica que es la que lo contiene y ya habíamos nombrado, y dos electrodos, el electrodo positivo llamado ánodo, en el cual se produce la oxidación, y un electrodo negativo llamado cátodo donde se produce la reducción. Ambos están conectados a una fuente de energía que es una batería que genera corriente continua. Debemos tener en cuenta que la corriente continua tiene siempre el mismo signo a medida que pasa el tiempo. Esto permite diferenciar claramente el ánodo del cátodo. Si tuviera corriente alterna, esta diferenciación no podría ser posible, dado que en un minuto la corriente sería positiva, sería el ánodo, al otro minuto el ánodo se convierte en cátodo, entonces no podría llevarse a cabo la electrólisis. Vamos a tener electrólisis entonces con electrolito ácido, se dice electrólisis en medio ácido, con el electrolito básico sería electrólisis en medio básico. Generalmente se utiliza hidróxido de sodio. Vamos a comenzar con esta electrólisis para ver cómo se produce el desprendimiento de oxígeno y el desprendimiento de hidrógeno, ya que es lo que vamos a generar con la electrólisis. El agua se va a descomponer en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno va a ir al cátodo, que es negativo, donde se va a producir la reducción, y el oxígeno va a ir al ánodo, donde se produce la oxidación. El hidróxido de sodio, que es el electrolito, también se va a electrolizar generando catión sodio y anión oxidrilo. En este caso se va a generar en el cátodo la competencia entre la liberación de hidrógeno y la presencia del ion sodio. ¿Quién se va a producir primero? El de mayor potencial de reducción. En el ánodo se va a generar por un lado el oxígeno y el otro el oxidrilo. Bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El agua me va a generar el hidrógeno, o sea que el hidrógeno del agua se va a reducir a hidrógeno molecular. Y el oxígeno va a salir del oxidrilo, que generado por el electrolito, que es el hidróxido de sodio, me va a desprender oxígeno. Bien, veamos a continuación las reacciones en el cátodo y en el ánodo. En el cátodo, entonces, el agua el hidrógeno del agua se va a reducir a hidrógeno molecular. Esta ecuación la vamos a encontrar en la tabla de potenciales en hidrógeno. Potencial 0,83. En el ánodo se va a producir oxígeno a partir de oxidrilo, como habíamos visto anteriormente. En este caso también lo vamos a encontrar en la tabla de potencial en la semireacción, en la sección donde esté el oxígeno. Sumamos ambas reacciones para obtener la reacción total, para lo cual la semireacción del cátodo la vamos a multiplicar por 2. Luego vamos a cancelar los términos semejantes o iguales. Acá se van a ir estos oxidrilo y oxidrilo. En definitiva, entonces, me va a quedar 2 de agua que desprenden hidrógeno en el cátodo y en el ánodo desprenden oxígeno. El delta de E es negativo, lo cual me indica que la reacción no es espontánea. Ya lo sabíamos porque el agua espontáneamente no se descompone en sus elementos. Electrólisis de medio ácido, vamos a usar ácido sulfúrico.
para lo cual entonces vamos a tener el agua, el mismo proceso de descomposición, y el ácido sulfúrico que se va a disociar en protones y sulfato. La competencia se va a producir ahora en el ánodo. ¿Quién va a generar y quién va a ser el que va a producirse? Es el desprendimiento de oxígeno. ¿Por qué? Porque es el de mayor potencial el que se produce. Entonces, en el cátodo vamos a tener el protón que me genera hidrógeno, protón del ácido, mientras que en el ánodo el agua me genera oxígeno. Y esto me da esta reacción al igual que en el caso anterior. Entonces usamos un electrolito para favorecer la descomposición electrolítica del agua. Tenemos acá el dispositivo, consta del recipiente, pueden hacerlo ustedes en sus casas, dos tubos de ensayos completamente llenos de agua y en su interior se conectan los electrodos, que en este caso puede ser un clavo o puede ser carbono grafito en cada uno de ellos, y eso a su vez se conecta a la fuente de una fuente de corriente continua. Cuando se produzca la electrólisis, el gas hidrógeno y el gas oxígeno van a desplazar el líquido de los que contiene cada uno de los tubos de ensayo. El doble volumen de hidrógeno se justifica por el hecho de que en la fórmula molecular existen dos veces el volumen de hidrógeno en relación al oxígeno. Obtención en el laboratorio lo vamos a ver por acción de ácidos sobre metales. Así tenemos el zinc, que lo colocamos con ácido clorhídrico, ese burbujea el desprendimiento de hidrógeno y en la solución les va a quedar el cloruro de zinc. Esta es una reacción de síntesis parcial, pero también es una reacción redox. ¿Por qué algunos metales pueden desplazar al hidrógeno de un ácido? Eso tiene que ver con el potencial de reducción. Eso va a suceder cuando el metal tenga un potencial de reducción menor que el del hidrógeno, que es 0 voltios. También va a producirse, algunos metales pueden desplazar al hidrógeno del agua, como por ejemplo el sodio. Esta reacción se la van a hacer en el laboratorio, consiste en un cristalizador en el cual se coloca agua y un indicador como la fenolftaleína, pueden utilizar otro, y se corta un trozo de sodio metálico. El sodio metálico es de color gris, se corta, se lo toma con pinzas para evitar de que quemarse la piel, ya que es cáustico, absorbe el agua de la piel. Se lo corta con mucho cuidado, se coloca un trocito en el cristalizador e inmediatamente se produce la reacción. Esta es una reacción que se produce en forma violenta debido a que el sodio es muy reductor. Entonces tenemos el sodio con agua, va a desplazar el hidrógeno, me va a quedar una base. ¿Cómo voy a distinguir la base? La base la voy a distinguir por el indicador que habíamos dicho que agregamos. Ese indicador cambia de color, me indica la formación del hidróxido de sodio. Tenemos que igualarla, esta es una reacción redox, desplazamiento y redox. Punto de fusión 98 grados centígrados se genera, con lo cual se funde el sodio y al fundirse va a combinarse desprendiendo hidrógeno y produciendo hidróxido de sodio. Esto se ve cambio de color en el indicador. En conclusión, para que un metal pueda desplazar al hidrógeno del agua debe tener un potencial inferior a menos 0,41, que es el potencial del protón en el agua a pH neutro. El zinc y el aluminio tienen pH negativos, mucho menor, el aluminio mucho menor de 0,41 y el sodio apenas una diferencia de 0,2 o 0,20 y tantos voltios, por lo tanto no reaccionan igualmente con el agua, uno más lento que el otro. El sodio es muy negativo, por lo tanto su reacción va a ser mucho más rápida, es decir, desplaza más rápidamente al hidrógeno del agua. ¿Por qué decimos que la reacción del zinc y el aluminio son lentas? Basta con completar o armar las semireacciones
del zinc y del protón, teniendo en cuenta que es 0,41 el potencial que estamos considerando, veremos que la diferencia es 0,35 voltios para el caso del zinc y de 2,30 voltios para el caso del sodio. Cuanto menor es la diferencia de potencial, más lenta es la reacción. Por lo tanto, esto nos permite justificar por qué el zinc reacciona lentamente con el agua. Lo mismo sucede con el aluminio. Obtención en el laboratorio, reacciones de soluciones básicas con metales. Hay metales que, por ejemplo, como el zinc y el aluminio, que se encuentran cerca de la división entre metales y no metales, que pueden producir hidróxidos anfóteros. Son óxidos anfóteros. Por ejemplo, el zinc con el sodio o el aluminio con el sodio le van a generar dos complejos, el tetrahidroxozincato 2 de sodio, el tetrahidroxoaluminato 3 de sodio. Desprenden hidrógeno. Ambas reacciones son redox. Diferencia entre propiedades químicas y físicas. Las propiedades físicas son las que se determinan sin modificar la estructura de la especie o de la sustancia, y entre ellas se encuentran el estado físico, obviamente, la densidad, el punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad. Las propiedades químicas son aquellas que se producen o que producen cambio en la estructura, por ejemplo, reacciones químicas. De las propiedades físicas, consideramos el hidrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. Poco soluble en agua debido a su carácter covalente y por la misma razón tiene bajo punto de fusión y punto de ebullición. De las propiedades químicas vamos a tener en cuenta la disociación, las propiedades reductoras, las reacciones de adición y la adsorción. Propiedades químicas, la disociación. La molécula diatómica de hidrógeno es una molécula pequeña, por lo tanto tiene una elevada energía de disociación de enlace. Los electrones que comparten están muy cerca del núcleo. Para que se produzca la disociación, debe absorber energía, por ello la reacción es endotérmica. La energía libre, en ese caso, es positiva y la energía de enlace ya ven que está del orden de la entalpía. Formación del protón, la energía de ionización es elevada, dado que el hidrógeno es un átomo pequeño, el electrón está cerca del núcleo, por lo tanto, para extraerlo el sistema necesita absorber energía, por lo tanto será una reacción endotérmica. El hidrógeno tiene poco tiempo de vida, para estabilizarse se combina con moléculas que están a su alrededor, por ejemplo el agua, formando hidrógeno. El hidrógeno puede ganar un electrón, con el cual se convierte en ion hidruro. Esta es una reacción exotérmica, debido a que al tener ya un electrón en su órbita de valencia, ingresa otro, se genera una repulsión. Esa repulsión va a generar un desprendimiento de calor de menos 68,5 kJ por mol. El hidrógeno es oxidante o reductor. Para ello debemos analizar la tabla de potenciales, la semireacción en la que aparece el hidrógeno, tanto molecular como el hidrógeno atómico. Nos ubicamos hacia la derecha de la tabla de la semireacción y veremos que ambos hidrógenos son reductores. Más reductor es el hidrógeno atómico. Reacciona con no metales formando hidruros, por ejemplo, va a reaccionar con el agua, con el oxígeno, me va a generar agua. Esta reacción, es una reacción exotérmica por tratarse de reacción entre gases, y la energía libre es negativa. A pesar de ello, a temperatura ambiente esa síntesis del agua no se produce en forma espontánea. Se inicia
a 180 grados centígrados y a 550 grados centígrados se vuelve explosiva, es conocida entonces como mezcla detonante. También se va a combinar con el azufre para formar un hidruro volátil como el sulfuro de hidrógeno, también con el amoníaco, que es una reacción de equilibrio. Todas estas son reacciones de síntesis y redox, esta última también, y se realiza bajo determinadas condiciones para poder desplazar el equilibrio hacia los productos. Ellos son 300 atmósferas de presión, 450 grados centígrados y presencia de catalizador como hierro impurificado con con alúmina u óxido de aluminio. Este es un ejemplo de catálisis heterogénea. Reacciona con cobre, óxido de cobre y cloruro de plata. Estas son reacciones redox. ¿Y por qué el hidrógeno puede desplazar al cobre o a la plata? Bueno, veamos los potenciales. El potencial del protón del hidrógeno, 0 voltios, mientras que la del cobre es 0,34. Entonces el hidrógeno podrá desplazar al cobre o a la plata por tener un menor potencial. El átomo de hidrógeno es más reductor que el hidrógeno molecular. Bueno, habíamos visto al comparar los potenciales que el que tiene menor potencial de reducción es el hidrógeno atómico, por lo tanto ese va a ser más reductor. ¿Cómo demostramos esas propiedades reductoras frente a una especie oxidante por excelencia? Dígase dicromato o permanganato de potasio en medio de ácido sulfúrico. Lo tenemos allí, lo podemos escribir en la ecuación molecular o bien construirla a partir de la tabla de potenciales. El estado de oxidación del manganeso acá, vamos a ponerlo antes de seguir, a ver, sería, el estado es, vamos a ver, acá es estado de oxidación 7 a estado de oxidación 2, son 5 electrones. El estado de oxidación 0 al estado de oxidación 1 es un electrón, genera 2, por lo tanto será 2. Y del manganeso al manganeso 2 son 5 electrones que, como van a ir destinados a 2 hidrógenos, tengo que multiplicarlo por 2. Por eso aparece el 10. Y acá va a aparecer el 2. Luego igualamos 2 manganeso, le vamos a poner allí, el potasio ya los tiene, sulfatos son 3, le vamos a poner ahí, tenemos 16, por lo tanto vamos a poner un 8 adelante. Reacciones de adición, también el hidrógeno puede adicionarse a compuestos que tienen un doble enlace, como ser los etilenos o también los lípidos, los lípidos son las grasas, que son cadenas de átomos de carbono insaturados, es decir, presentan doble enlace. Se pueden adicionar hidrógeno con los catalizadores como platino, paladio, níquel. Este doble enlace se va a romper y va a generar que ese libre acá sea cubierto por un hidrógeno y el otro carbono contenga otro hidrógeno. Por eso la fórmula que tenemos acá de eteno pasamos a etano. En los lípidos o grasas insaturadas, la adición de hidrógeno o la hidrogenación en presencia de platino, paladio, níquel me va a permitir que ese lípido que es un aceite líquido se convierta en una grasa sólida como son las margarinas. ¿Por qué el platino y el paladio pueden usarse como catalizadores? Bueno, fácilmente por la absorción. ¿Quién es la absorción? La superficie del catalizador tiene espacios, intersticios o lugares donde puede ser absorbido el hidrógeno, va a quedar allí en tiempo generando un compuesto, un hidruro no estequiométrico, que ayuda a que se produzca rápidamente la reacción. Luego, aumentando la presión, ese hidrógeno vuelve nuevamente a la reacción.
Compuestos binarios del hidrógeno se denominan hidruros y vamos a tener los hidruros iónicos, que es la combinación del hidrógeno con metales del grupo 1A y 2A. Intersticiales, la combinación del hidrógeno con elementos de transición. Generan hidruros en las cuales niobio hidrógeno tiene 0,86 el subíndice, talio e hidrógeno igual, vanadio e hidrógeno y cromo e hidrógeno. Fíjense que los hidrógenos son los que están en valor decimal. ¿Esto por qué sucede? El niobio, talio, vanadio y cromo son átomos muy grandes, en cambio el hidrógeno es un átomo pequeño. Veamos esto ahí. Tenemos, estos son los átomos de los metales de transición, los pequeñitos son los átomos de hidrógeno que son capturados en los espacios vacíos, generando lo que se llaman hidruros intersticiales. Luego, si tomamos una parte de esto, medido obviamente con determinadas unidades, vamos a tener que hay una relación de número entero del metal de transición y un número fraccionario del hidrógeno, por celda unidad se dice. Luego tenemos los hidruros covalentes, que son la combinación del hidrógeno con boro y elementos desde el grupo 4 al 7A. Propiedades de los hidruros covalentes tenemos allí desde el grupo 4 al grupo 7. Y vamos a hablar de la estabilidad. Entonces, la estabilidad en un periodo y en un grupo. Para hablar de la estabilidad debo tener en cuenta la diferencia de electronegatividad. Será más estable cuando sea mayor la diferencia de electronegatividad entre el metal y el no metal y el hidrógeno. En este caso será el ácido fluorhídrico y en el grupo de abajo hacia arriba. Hablamos de fuerza ácida. ¿Cuándo va a ser más ácido? Va a ser más ácido si nosotros es capaz de liberar hidrógeno. ¿Quién va a liberar hidrógeno más fácilmente? Si vamos en un grupo, el que tiene mayor nube electrónica. Entonces, la fuerza ácida va a aumentar hacia abajo en un grupo y en un periodo va a depender de la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva aumenta hacia la derecha. Por lo tanto, en ese sentido va a aumentar la fuerza ácida. Bien. El poder reductor. El poder reductor tiene que ver con la capacidad de perder electrones. Es decir, el que pierde electrones se oxida, actúa como agente reductor. ¿Quién va a perder más fácilmente electrones? Va a ser el menos electronegativo, como ser el carbono. Entonces ese va a ser más reductor. Y en el caso del grupo, ¿quién va a ser más reductor? Es el que pierde fácilmente electrones, el que tiene mayor tamaño. Entonces será de arriba hacia abajo. Bien, hemos recorrido entonces el hidrógeno. Hemos visto por qué no hablamos de grupo, porque el hidrógeno está mal ubicado, es el único no metal dentro del grupo de metales. Entonces ahora vamos a hablar del grupo 8, oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. El grupo 16 o grupo 6, perdón. Entonces veamos. ¿Qué vamos a hablar del oxígeno? Estado natural, generalidades, obtención, propiedades físicas, propiedades químicas y usos. El oxígeno en estado natural se va a encontrar en la litósfera, en la hidrósfera y en la atmósfera. En la corteza terrestre va a constituir el 46% de su masa de la Tierra, principalmente en forma de silicatos, nitratos, carbonatos. En el agua de mar la vamos a encontrar con una abundancia del 89% y en la atmósfera terrestre un 21%, en volumen como oxígeno molecular. Generalidades, se ubica en el grupo 16, tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4, es diatómico, va a presentar enlaces, un enlace sigma 2s, dos enlaces pi, pi 2pi, pi 2pz.
El orden de enlace es 2. Esto lo podemos determinar mediante la teoría de orbitales moleculares. Presenta 3 isótopos estables. A ver, serían estos. A ver si lo puedo escribir. Sería 816, 817 y 818. Tiene estado de oxidación -2 en la mayoría de los compuestos, excepto en los peróxidos, que vale -1, y presenta como alótropo el oxígeno 3. Recordemos que un alótropo es una especie química que tiene la forma en que se presenta una misma especie química, es decir, con distintas atomicidades o distintas estructuras. Propiedad de los elementos del grupo 6 la podemos tener allí, donde vamos a tener que el estado físico varía desde gas, sólido, sólido, sólido. El oxígeno es el único gas del grupo, es el único que es incoloro, dado que los saltos entre los niveles de energía de la molécula caen fuera del espectro de la luz visible, por lo tanto se lo observa sin color. El radio atómico es el menor de ellos, es el átomo más pequeño, va aumentando a medida que descendemos en el grupo, va aumentando de tamaño. El radio iónico también va a ser el menor y aumenta a medida que descendemos en el grupo. La primera energía de ionización será grande para el primer elemento del grupo debido a su tamaño. Esta medida que descendemos en el grupo aumenta el tamaño, por lo tanto disminuye la energía de ionización. Electronegatividad disminuye a medida que descendemos en el grupo. Tanto el punto de fusión como el punto de ebullición van a aumentar a medida que descendemos, y esto está de acuerdo con los estados físicos de gas, sólido, sólido, y con el aumento de las fuerzas intermoleculares. El potencial nos indica que son todos oxidantes, siendo más oxidante el oxígeno que el resto de los elementos del grupo, por su valor de potencial. La diferencia del oxígeno con los otros elementos del grupo prácticamente la estuvimos diciendo, la vamos a repetir. Es un gas, es diatómico, el doble enlace tiene una energía de 484 kJ, mucho mayor que la energía de enlace oxígeno-oxígeno, que es de 142 kJ por mol. Bien, en falta de compuestos en cadena, el oxígeno no puede formar cadenas como lo hace el azufre, dado que el enlace simple oxígeno-oxígeno es mucho menor que el enlace del azufre, que es 429 kJ por mol. Tiene un pequeño tamaño, la electronegatividad es elevada, tiene propiedades oxidantes y carece de orbitales d. El número de oxidación negativo -2, excepto en los peróxidos. Obtención industrial, vamos a ver el método de Linde a partir del aire. El aire está constituido por moléculas como nitrógeno, oxígeno, gases nobles. El gas es un gas. Para poder manejarlo necesito que cambie el estado físico, para lo cual procedemos a la liquefacción. Aumentamos la presión, es decir, llevamos las moléculas a un pequeño espacio, y luego disminuimos la temperatura para que no se muevan, y en ese estado las moléculas que son no polares se aproximan entre sí, generando un dipolo instantáneo, y este a su vez genera sobre la molécula primera un dipolo inducido, con lo cual se van a mantener unidas las moléculas generando el estado líquido. Una vez que lo tenemos en estado líquido al aire, recién procedemos a la destilación fraccionada. ¿Por qué? Porque cada componente va a tener un punto de ebullición diferente. El primero en salir será el nitrógeno, luego el oxígeno y por último los gases nobles. Electrólisis del agua, ya vimos que se puede realizar utilizando como electrolito ácido sulfúrico o hidróxido de sodio.
Método de obtención de laboratorio. Vamos a partir de la descomposición térmica de compuestos oxigenados, tales como el clorato de potasio, en el cual el cloro tiene un elevado estado de oxidación. Para su descomposición térmica o poder bajar la temperatura de descomposición, utilizamos el dióxido de manganeso, que también es sólido. Estamos frente a una catálisis homogénea. De aquí se va a producir la dismutación del cloro, que está con estado de oxidación 5 a -1 y de 5 a +7. Y va a desprender oxígeno. Igualamos. Y luego este perclorato va a continuar descomponiéndose, generando cloruro de potasio y oxígeno. Si nosotros sumamos ambas reacciones, nos va a quedar la siguiente descomposición: clorato de potasio sólido, dióxido de manganeso, cloruro de potasio y oxígeno. Acción de ácidos sobre compuestos oxigenados. Esos compuestos oxigenados tienen un elevado estado de oxidación. Por ejemplo, el manganeso tiene estado de oxidación +4. Vamos a ver, antes de igualarla, podemos poner ahí los estados de oxidación. No, creo que sí los tengo. A ver, veamos. 2 de dióxido de manganeso. ¿De dónde viene el 2? De -2 a 0 son 2 electrones, viene acá. Y de 4 pasa a 2, son 2 también. Bueno, ya los tiene, entonces lo que vamos a hacer es igualarlo. 2 manganeso, tengo 2 sulfato, vamos a poner un 2, tengo 4 hidrógeno, pongo un 2 delante del agua, y ahora tengo 2 por 4, 8, y 4, 12, 2 por 4, 8, 10 y 2, 12. Otra especie que tiene también un elevado estado de oxidación, un compuesto oxigenado, el permanganato de potasio con ácido sulfúrico. Entonces, igualamos esto, vamos a poner 2 de manganeso, 5,5, ¿por qué? Pues igualamos de acá. Este de acá, el manganeso, va de 7 a 2, son 5 electrones. Esos 5 electrones van a ir al oxígeno. Como ya tiene 2, ponemos 5,5. ¿Por qué lo igualo desde los productos? Porque en este producto tenemos la mayor proporción de oxígeno, por lo tanto, igualamos desde los productos. Luego, este oxígeno de -2 a 0 son 2 electrones. C2 va a ir al permanganato. Entonces ponemos así y comenzamos a igualar. 2 de manganeso, tengo 3 sulfato, 3 por 2, 6, vamos a poner 3 adelante. Y ahí están los estados de oxidación. Se hace entonces igualar así, lo pueden hacer de esa manera. La otra no he probado de hacerlo, pero deberían buscar los estados de la tabla de potenciales, la semi-reacción. Siguiendo el mismo procedimiento, podemos escribir el dicromato en ácido sulfúrico. La descomposición de peridrol, que se utiliza en catalizador níquel, también es un ejemplo de, esta es una descomposición parcial y un ejemplo de catálisis heterogénea. El peridrol es el agua oxigenada al 30%. Y esto es posible, ¿por qué? Porque el agua oxigenada tiene el simple enlace oxígeno-oxígeno, que dijimos que era inestable porque tiene una baja energía de disociación de enlace. Propiedades físicas: gas incoloro, inodoro, insípido, poco soluble en agua. La medida de demanda de oxígeno disuelto en el agua se denomina demanda biológica de oxígeno, que es el oxígeno consumible o potencialmente consumible por los organismos presentes en el agua natural. Un alto valor de demanda biológica de oxígeno significa que el río o lago está contaminado. Propiedades químicas: el oxígeno es oxidante reductor. Extraemos de la tabla de potenciales las semi-reacciones en las que aparece el oxígeno y nos fijamos que el mismo se encuentra a la izquierda. Esto quiere decir que actúa como oxidante. El oxígeno puede oxidar a sustancias como el óxido ferroso o el óxido nítrico.
al óxido ferroso lo va a oxidar de estado de oxidación 2 al 3. Por eso pasa de ferroso a férrico. Y el óxido nítrico va a ser oxidado a dióxido de nitrógeno. Pasa de 2 a estado de oxidación 4. Tenemos ahí un 2, ponemos un 4 y ponemos 2 por 3, 6, ya está igualada. El nítrico ponemos un 2, vamos a tener 2 de óxido nítrico. Vamos a tener 4, con lo cual ya está igualada. Se une con casi todos los elementos de la tabla, excepto aquellos que tienen potencial de oxidación muy positivo, dígase platino y oro. También va a ser la excepción con quien no se va a combinar con los halógenos y los gases nobles. Reacciona con muchas sustancias orgánicas, sus reacciones son muy exotérmicas. Bien, en ocasiones esa oxidación va acompañada por luz y calor. Se habla entonces de una combustión. ¿Qué es una combustión? Es una reacción redox. Para que se produzca la combustión debo tener dos constituyentes, combustible y el comburente. El combustible es la sustancia que se quema, es decir, se oxida, actúa como agente reductor. Por ejemplo, el carbono, la madera, el alcohol. Y la sustancia que facilita la combustión se denomina comburente, es la que se reduce y actúa como agente oxidante. Ejemplo, aquí lo voy a corregir ya que estamos, aquí está mal, vamos a poner bien, entonces ponemos así, agente oxidante, como por ejemplo el oxígeno, el agua oxigenada y el cloro. Tipos de combustión, vamos a tener combustión incompleta, la especie que se oxida llega a un estado de oxidación mínimo o intermedio. Entonces tenemos el sulfuro de hidrógeno por una combustión incompleta. Aquí el sulfuro de hidrógeno está actuando con estado de oxidación. A ver, veamos. Estado de oxidación sería menos 2 y pasa a 0. El oxígeno de 0 pasa a menos 2. Entonces, fíjense que el azufre tiene varios estados de oxidación, que serían menos 2, 0, 2, 4 y 6. Fíjense ustedes que el azufre no llega a su máximo estado de oxidación, sino al inmediatamente siguiente de menos 2. Por lo tanto, es una combustión incompleta. Igualamos y luego vamos a ver la del carbono. El carbono, cuando no es suficiente la cantidad de oxígeno, nos genera monóxido de carbono y desprende calor, por eso energía. Bien, necesitamos un medio. La combustión completa, en contraposición, la especie que se oxida llega a un estado de oxidación máximo. Por ejemplo, acá el sulfuro, nuevamente, con mayor cantidad de oxígeno presente, a ver si lo puedo escribir, de acá pasa de menos 2 a más 4. No llega al máximo estado de oxidación, pero llega a más 4, por lo tanto es una combustión completa. 2, si necesitamos 2 de agua y 3 de oxígeno. El carbono también puede tener una oxidación completa con mayor volumen o mayor número de moles de oxígeno. Entonces, fíjense, en el primer caso, a ver, aquí en el primero, la combustión incompleta, utilizo medio mol de moléculas de oxígeno. Acá tengo un mol. Mayor cantidad de oxígeno, mayor posibilidad o que el elemento que se combine llegue a mayor estado de oxidación. Compuestos binarios del oxígeno se denominan óxidos. Ahí tenemos óxidos básicos, que es la combinación del metal con el oxígeno, la unión es iónica. Generalmente se va a formar con el oxígeno y los metales del grupo 1, 2.
Entonces tenemos óxido de sodio, se denominan básicos porque con agua me van a generar una base o hidróxido. Con ácido me van a generar una sal más agua. Ejemplos: el óxido de potasio, el óxido de calcio, óxido de níquel 2, óxido de cobre 2. Los óxidos ácidos son la combinación de un no metal con el oxígeno. La unión es covalente. La diferencia de electronegatividad entre los que se unen es baja. Entonces, estos se son ácidos, ¿por qué? Porque estos óxidos combinados con agua me generan un oxoácido, oxácido u oxoácido, ácido carbónico. Cuando este óxido ácido se combina con una base, genera sal más agua, hidróxido base. También entonces estos en agua generan protones. Los ácidos generan protones, por ello se denominan óxidos ácidos. Ejemplo: dióxido de silicio, dióxido de azufre, trióxido de azufre, trióxido de nitrógeno, pentóxido de fósforo, óxido de cromo 6. Óxido anfótero es la combinación de un semimetal con oxígeno. Estos se pueden comportar como óxidos ácidos o como óxidos básicos. ¿Cómo verificamos esto? Si se comporta como un óxido básico, va a reaccionar con un ácido, generando la sal más agua. Si se comporta como un óxido ácido, que es la otra posibilidad, va a reaccionar frente a un hidróxido, formando una sal. Esta se llama zincato de sodio y agua. El óxido de aluminio también es anfótero, va a reaccionar con un ácido generando sal más agua. El óxido de aluminio puede comportarse como un ácido frente a un hidróxido, generando una sal que se denomina metaluminato de sodio y agua. Ahí tenemos los ejemplos, como el óxido estanoso, óxido estánico, óxido plúmbico, óxido plumboso, trióxido de arsénico, trióxido de antimonio. Los óxidos neutros se caracterizan por tener un orden de enlace elevado, razón por la cual son muy estables, no reaccionan ni como ácido ni como base. Entonces tenemos así el monóxido de carbono, que tiene un doble enlace carbono-oxígeno y tiene resonancia con un triple enlace carbono-oxígeno. Ese triple enlace se genera por una unión dativa del par de electrones del oxígeno con el carbono. El orden de enlace es 2,5. El óxido nítrico también va a presentar resonancia debido al electrón desapareado. Una vez lo va a tener el nitrógeno, otra vez lo va a tener el oxígeno. El orden de enlace también es elevado, es 2. Y el óxido nitroso también va a tener resonancia entre un triple enlace nitrógeno-nitrógeno y un doble enlace nitrógeno-nitrógeno. Este tiene un orden de enlace 2. Óxidos mixtos salinos se forman por la combinación de dos óxidos de un mismo elemento. Así, por ejemplo, el óxido salino de hierro se va a formar por la combinación de óxido ferroso y óxido férrico. Sumamos los subíndices, 2 más 1 es 3, 4 serían 3 y 1, 4 oxígeno. El óxido salino de plomo sucede lo mismo y el óxido salino de manganeso. Los peróxidos, que están formados por una unión covalente simple oxígeno-oxígeno, y este electroncito es la que le deja ya sea la combinación con un metal o con el hidrógeno, en el caso del peróxido de hidrógeno. Ahí lo tenemos con óxidos ácidos producen oxígeno. Entonces con óxidos ácidos van a producir carbonato y oxígeno. Con el agua van a producir hidróxido de sodio y van a desprender oxígeno. Esto es porque el enlace simple oxígeno-oxígeno tiene baja energía. Con ácido van a producir peróxido, producen peróxidos de hidrógeno. Por ejemplo, es un método de obtención. Partimos de un peróxido de bario
Con ácido sulfúrico me genera sulfato de bario y el peróxido de hidrógeno. Método de obtención justamente del peróxido de hidrógeno. ¿Cómo justificamos que un óxido sea ácido básico? Tenemos varios criterios que me van a permitir explicarlo. Uno de ellos es la energía de ionización. A menor energía de ionización de un elemento, más favorable es que se produzca la reacción siguiente. Es decir, si tengo un óxido de sodio con agua, se va a formar el catión sodio unido al oxidrilo. Este oxidrilo está en solución y por lo tanto me indica que la solución es básica, por eso forman óxidos básicos. Los metales son los que generan este tipo de propiedad básica. No así los no metales. ¿Por qué los no metales no? Los no metales no pueden hacerlo porque tienen una elevada energía de ionización. Entonces es más fácil que separen el protón en el agua y dejen el carbonato, generando entonces que sean ácidos. La electronegatividad, ya sabemos que si la diferencia de electronegatividad entre un elemento y el oxígeno es mayor de 1,7, estamos hablando de un iónico o óxido básico. Si la electronegatividad es menor que 1,7, estamos hablando de un compuesto ácido o covalente. De los óxidos estamos hablando. El estado de oxidación, cuando un elemento forma varios óxidos, los de menor número de oxidación son los más básicos porque tienen menor energía de ionización, y los de mayor número de oxidación son más ácidos, tienen mayor energía de ionización. Así, por ejemplo, el cromo, que tiene 3 estados de oxidación, 2, 3 y 6, el de 2, el de 6, el de 2 de menor energía es básico, el estado intermedio es anfótero y el estado mayor es ácido. El número atómico, en un grupo de la tabla, la basicidad aumenta con el número atómico. Esto se puede explicar por la menor densidad de carga o la menor energía de ionización. Un compuesto importante del hidrógeno y del oxígeno es el agua. El agua, que constituye el 97% de océano, el agua dulce, que es la que nosotros consumimos, apta para el consumo humano, representa solo un 3% de la misma, y también vamos a ver que se genera a partir de los glaciares. Estos glaciares van a generar un 1% del agua superficial y un 29% de acuífero. La molécula de agua ya vimos que es una molécula angular. Está formada ¿debido a qué? Debido a la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, tiene 2 pares el oxígeno sin compartir, de manera tal de que la repulsión entre el par compartido y los no compartidos genera esta geometría molecular angular, cuya separación entre los hidrógenos es de 104,5 grados. Entonces usa orbitales sp3, eso debido a la geometría electrónica, que es tetraédrica, o trepet, ya dijimos que es angular, y es una molécula que presenta es polar, tiene un momento dipolar de 1,84 de Bar. Y debido a la presencia de un átomo electronegativo y los hidrógenos, genera enlace hidrógeno. Debido a ese hidrógeno va a presentar propiedades características. La densidad del agua varía con la temperatura, va a tener una máxima densidad a los 4 grados, ahí lo estamos viendo. Esto va a permitir que en los lagos, en la época de invierno, se congele la superficie, no así la parte inferior, donde persiste la vida. Hielo, la densidad de hielo es menor que la densidad del agua líquida, por eso los icebergs flotan sobre hielo, sobre el agua. Esto se debe a la estructura que posee cíclica. Fíjense ustedes, tenemos ciclos debido al enlace puente hidrógeno. En el centro quedan espacios vacíos, razón por la cual
la masa del hielo tiene una menor densidad que la masa del agua líquida. El punto de fusión y ebullición son elevados para ser una especie covalente. Esto se observan en todos los hidruros, por ejemplo el grupo 6, grupo 7 y grupo 5. En todos los primeros elementos del grupo de estos hidruros tienen el mayor punto de fusión y ebullición. ¿Por qué es eso? Porque forman enlace hidrógeno. No así el metano, que no tiene posibilidad de hacerlo. Posee baja viscosidad y elevada conductividad térmica. Tiene elevado calor específico, comparado con alcohol etílico y hielo, por ejemplo. Tiene elevado calor de vaporización, ahí lo tenemos, comparados también con otros elementos como el oxígeno o el azufre. El agua como solvente es un buen disolvente de especies de sustancias iónicas. Esto es porque el dipolo de agua se interpone o se orienta de tal manera que la parte positiva del dipolo se orienta hacia el anión, mientras que la parte negativa de los dipolos se orientan hacia el catión, logrando la separación de la especie iónica. Es un buen solvente de sustancias orgánicas que poseen grupos terminales polares. ¿Por qué es eso? Porque va a poder formar enlace hidrógeno a través del oxígeno del alcohol, por ejemplo, y el nitrógeno de las aminas. Propiedades químicas del agua: es estable, por lo tanto se descompone por arriba de los 1000 grados centígrados. Es un electrolito anfótero, que significa que reacciona como base o como ácido. Ello se debe a que tiene una diferencia de electronegatividad muy próxima al estado iónico y al intermedio entre la diferencia de electronegatividades para una especie iónica y una especie covalente. Con sales de ácidos o bases débiles se comportan o se produce la hidrólisis parcial. Eso lo vimos en tipo de reacción. Con sales formadas por dos no metales genera o produce la hidrólisis total. Ambos son ejemplos de doble sustitución. El caso especial, hidrólisis parcial, y caso especial, hidrólisis total. Puede actuar como oxidante. Por ejemplo, si consideramos el componente hidrógeno del agua, nosotros vamos a ver que este se va a comportar como oxidante debido a esa razón. Fíjense ustedes que acá tenemos, este es el protón, que tiene +1, pasa a 0, se está reduciendo, actúa como oxidante el hidrógeno del agua. ¿Sí? Ya vimos por qué es posible eso, porque el sodio tiene un potencial mucho menor que 0,41 voltios del hidrógeno en condiciones de pH neutro. También se puede comportar como reductora. Si tenemos en cuenta que el potencial, en este caso la semireacción en la que aparece el agua se encuentra a la derecha. Quiere decir que este se está reduciendo, actúa como oxidante. Bien, entonces si comparamos el flúor con él, vamos a ver que dando vuelta a la ecuación, sumando ambas ecuaciones, me va a quedar como producto esta reacción, en la que el oxígeno de -2 a 0 se oxida, actúa como reductor. La diferencia de potencial, acá me va a dar, a ver, serían 7, a ver, veamos cuánto me da la diferencia de potencial entre ambas reacciones. Recordemos que al dar vuelta esto se hace negativo, entonces me va a quedar un delta de E0, sería 4,204 voltios. Eso se indica entonces
Eso dando vuelta al potencial. Recuerden que estoy diciendo que esta reacción la tenemos que dar vuelta. ¿Por qué? Por tener menor potencial, por lo tanto, esta va a ser la semi-reacción de oxidación y esta la de reducción. Pueden hacer como para practicar. Reacciona con algunos metales a elevadas temperaturas, como por ejemplo el zinc, que puede desplazar al hidrógeno. Entonces dijimos que es una reacción lenta, en ese caso podría obtenerse hidróxido, a mayor temperatura obtenemos el óxido de zinc e hidrógeno. Un óxido anfóter. Vamos a ver los tipos de agua. Tenemos agua potable, que es el agua apta para el consumo humano. Debe contener sales disueltas como el ser de calcio, magnesio, sodio, potasio, sulfato, cloruro y bicarbonato. No debe contener amoníaco, nitritos, nitratos y microorganismos patógenos. Agua dura contiene exceso de iones calcio y magnesio. El agua dura se forma con los estearatos de jabón una capa insoluble. Veamos por qué. Vamos a ver, en primer lugar vamos a clasificar la dureza. Puede ser transitoria o puede ser permanente. Es transitoria cuando está formada por bicarbonatos de calcio y magnesio. Permanente formada por sulfatos y cloruros de calcio y magnesio. ¿Qué diferencia hay? Bien, la primera se elimina por calentamiento, en cambio estas no se pueden eliminar, por eso son permanentes. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando decimos que forma una capa insoluble? Esta es la estructura simplificada del ácido estiárico. El ácido estiárico es la base del jabón. Tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. La parte hidrofílica es la que tiene afinidad por los compuestos iónicos, por el agua. En cambio, la parte hidrofóbica es la que tiene afinidad por las grasas. Por eso el jabón puede servir para sacar la grasa. Cuando decimos que el agua es agua dura y corta el jabón, lo que estamos diciendo es que se va a formar un precipitado. El agua dura, que tiene excesos de calcio, se va a combinar, va a desplazar a este hidrógeno y va a formar un estearato de calcio. Ese estearato de calcio es una especie insoluble, por lo tanto, decimos al verla que corta el jabón. Agua destilada, el agua purificada que se obtiene mediante el proceso de destilación. El proceso de destilación consiste en evaporar un líquido y luego volver a condensarlo en otra parte por enfriamiento. Tenemos el agua desionizada, que es la que no contiene iones disueltos debido a que se elimina mediante resinas de intercambio iónico. Y el agua oxigenada, vamos a ver el método de obtención de laboratorio. Este es importante. ¿Cómo lo vamos a obtener? Por reacción del peróxido de bario con ácido sulfúrico. Me va a dar una reacción de doble sustitución por formación de producto insoluble. Este producto insoluble se separa por filtración. La estructura del agua oxigenada es una estructura que está en dos planos. Un plano tiene un ángulo entre unión oxígeno-hidrógeno 97 y un ángulo diedro, es decir, entre los dos planos de 111,5 grados. El agua oxigenada, propiedades físicas, es un líquido incoloro y viscoso al estado puro. Es muy corrosivo, pues debido a la presencia al enlace oxígeno-oxígeno, presenta enlace hidrógeno también, puntos de fusión muy bajo y punto de ebullición mucho más elevado que el agua. Tiene una densidad de 1,4 gramos por centímetro cúbico, mayor que el del agua, soluble en agua y en alcohol debido a la formación del enlace hidrógeno, y tiene una constante dieléctrica de 93, una molécula polar. Propiedades químicas. Es inestable, se descompone produciendo oxígeno. Esa inestabilidad se debe a la baja energía del enlace oxígeno-oxígeno. Es una reacción espontánea.
utiliza la tabla de potenciales para determinar si el agua oxigenada es oxidante o reductor u oxidante y reductora. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, en la segunda parte. La bibliografía utilizada es la siguiente y muchas gracias.